Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. China anunció que bloqueará a Taiwán por 3 días. Esto tras la llegada a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, una altísima figura de la política norteamericana, ¿no es cierto? ¿Usted entiende por qué? Tiene que ver China que no reconoce Taiwán, y con esto Estados Unidos no se reconoce Taiwán, y este es el problema, la crisis política mundial que se genera. Bueno, desde el gigante asiático aseguraron que hizo sus críticas e hizo ver su punto frente al gobierno norteamericano, pero el gobierno norteamericano no se va a dejar pautear por China tampoco, porque tiene su dignidad y tiene su autonomía. Desde China aseguraron que la visita de Pelosi tendrá, textual, un impacto político atroz. Vaya uno a saber lo que es eso, capaz que no quieren ni averiguarlo. Durante 3 días, entre el 4 y el 7 de agosto, realizarán ejercicios militares que buscarán aislar a Taiwán, a la isla de Taiwán. El viaje que no cuenta con el respaldo del presidente Joe Biden, porque, valga decirle, ella, por decirlo, es diputada, ¿no? Y que es un poder autónomo, independiente al poder ejecutivo de Joe Biden, por lo tanto no tiene por qué tener la autorización, pero tampoco tiene el respaldo, pese a que los dos son demócratas, ¿eh? Bueno, este viaje es el primero de un funcionario estadounidense de tan alto rango en décadas. Los medios locales informan que Pelosi se reunirá con la presidenta taiwanesa el miércoles por la mañana, antes de ir al Parlamento de la isla y al Museo de Derechos Humanos. Todas las señales políticas que uno se puede imaginar están envueltas en esta visita. Por eso que hay tanta tensión. El líder demócrata la líder Nancy Pelosi comentó en su cuenta de Twitter que su visita honra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Ayúdame a decir usted, señal política que favorece la tensión, pero que cada uno hace su punto político también. Uno de China frente a Taiwán y otro al reconocimiento de la independencia de Taiwán y a la democracia de Taiwán versus la no democracia de China. Veremos qué pasa. Van a ser días difíciles porque en la selva, cuando 2 leones pelean, son 2 leones peleando. Me refiero a que son los dos, no sé, los leones o los elefantes, los más grandes, pero son los dos que la llevan, entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque el tercero usted sabe que es Putin, que tiene su propio crisis, su propio conflicto. En fin, el mundo no está tranquilo. Vamos a la mesa. Pero miremos un poco Chile. Y Chile, respecto del tema que vamos a conversar, está tranquilo, y el tema que vamos a conversar particularmente tiene que ver con la seguridad. Y más específicamente, una noticia que se ha tomado las pautas los últimos días, que es la seguridad en carreteras. Vamos a conversar con Daniel Johnson, que es el director de Paz Ciudadana. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Matías, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Sí, pues bueno, porque en esto se ha generado ¿cómo decirlo? Para no agrandar tampoco, pero una preocupación, ¿no? De que uno suponía que estas carreteras, que son infraestructuras relativamente nuevas, amplias, buenas, rápidas, modernas, se han convertido en algunos momentos como unas trampas a la seguridad. O sea que el otro día escuchaba a 3 personas aquí que se iban del trabajo en trencitos, 3 compañeros de trabajo, porque nadie se quería meter solo en una carretera. Eso es nuevo, ¿o no? Sí, totalmente. A ver, los delitos de los portonazos y las encerronas son delitos que ya llevan un tiempo instalados en Chile, o sea, digamos 10 años, pero las características del delito han ido cambiando. Primero, antes quizás de meterse al tipo de delito también, sería súper prudente hacer un análisis de cuáles son los criterios de seguridad que nosotros tomamos en el minuto en que diseñamos la infraestructura que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía.
Me preocupa ahora, entregamos Abo el fin de semana, empezó a usarse esa carretera nueva y la verdad no he tenido todavía la suerte de recorrerla. Yo sé. Pero me gustaría ver también si esas salidas y entradas tienen las dimensiones necesarias para poder escapar de un caso como este, tienen la iluminación suficiente, la vigilancia suficiente, porque son cosas que es muy difícil de corregir. Ahora escuchábamos esta discusión entre las autoridades y las autopistas diciendo que tenían que hacerse cargo, pero la verdad es que cuando uno no parte desde el comienzo con un diseño que es preventivo de delito, las herramientas con que queda para poder prevenirlo después son mucho más limitadas. Ahora, Abo es de hoy. Abo es autopista Vespucio Oriente. Así es. Es actual, diseño 2000, debe ser diseño 2015, 18, pues se terminó recién, muy reciente. Las primeras autopistas concesionadas son 2005, a lo mejor. Efectivamente. Cuando este delito no existía. No existía. Entonces era difícil exigirle ese estándar. Por ¿no? supuesto. Entonces, cuando la carretera ya está operando con ese estándar de construcción que no considera estas medidas de seguridad, evidentemente hoy día es mucho más difícil solucionar el tema. Pero también para poder solucionar esto, tenemos que entender cuál es la dinámica del delito y qué es lo que ha estado pasando. Hace 10 años atrás, la mayoría de los delitos de portonazo tenía como resultado final que el vehículo aparecía. Sí. A veces no en las mejores condiciones, pero el vehículo aparecía. ¿Por qué? Porque los delitos del robo del primer vehículo era para cometer otros delitos, estos tours delictuales que le llamaban, claro. que iba por las calles cometiendo otros delitos. Con ese mismo vehículo muchas veces hacían incluso otro portonazo. Otras veces se robaban vehículos para hacer alunizaje, que son delitos que prácticamente han desaparecido en Chile por las medidas de seguridad que se le ha puesto a los cajeros automáticos, pero se robaban vehículos que ya sabían dónde cabía un cajero automático, que tenía la fuerza para romper la puerta, etc. Pero también en ese caso robaban el cajero, después lo trataban de abrir y el vehículo aparecía con los destrozos naturales, pero el vehículo aparecía. También se ocupaba para jactarse en las redes sociales, manejando un vehículo de alta velocidad y filmaban videos y también se subían a las redes sociales. Pero hoy día la mayoría de los vehículos, o por lo menos un porcentaje mucho más alto, no tenemos el número exacto, pero tenemos tendencias que nos han declarado las mismas policías, de que la cantidad de vehículos que aparece es cada vez menos. Y esto quiere decir que esos vehículos están robándose para ser reducidos en algún mercado. Puede ser para vender las piezas por Partes y piezas o para exportación. clonarlo también, para clonarlo, y eso sabemos que pasa en Chile, 2 vehículos que se le ponen las mismas placas patentes, que están circulando con las mismas patentes, clonados los 2 vehículos, o que se exportan enteros a mercados fronterizos con Chile, que sabemos que son países que tienen menos controles. Para que eso pueda ocurrir, ya no es el robo de una persona que se jacta manejando, ya no es el robo de un tour delictual de 2 personas, ya no es incluso un alunizaje, que podría ser un grupo de personas, pero 4 o 5 personas que pueden hacer un alunizaje. Para poder hacer esta reducción del vehículo se necesita una organización delictual mucho más instalada, con muchas mayores capacidades. Entonces, hoy día no podemos pensar que vamos a solucionar el problema solo poniendo más medidas disuasivas en las autopistas, sino que tenemos que fortalecer el sistema investigativo para que dejemos de investigar las últimas, o por lo menos de esclarecer los últimos eslabones de las cadenas y tratamos de identificar a quién hizo ese portonazo en particular, sin entender que tenemos que identificar cuál es la estructura delictual efectivamente que está operando para poder desarticularla. Ya, a ver, las cifras de Carabineros que se han publicado hoy son bien preocupantes, pues. A ver, dice que Carabineros de Chile informó 300 personas han sido detenidas por cometer robos violentos de vehículos, ¿no es cierto?, en lo que va de 2022. Pero lo increíble es que esta misma institución reportó un aumento del 110% de los casos de robos violentos de vehículos en comparación con 2021. La cifra es demasiado elocuente como para no intentar entenderla. A ver, pero es cierto que esa cifra es bastante grande. Tenemos un problema con las cifras de los portonazos y de este tipo de robo porque no tenemos muchas estadísticas históricas. Son datos que se empezaron a medir hace relativamente poco tiempo. Pero y el otro problema que tenemos es que la base de comparación del año 2021 y 2020 es una base absolutamente afectada por la pandemia. De hecho, fueron los 2 años en que tuvimos menos delitos en Chile en toda la historia que hemos medido delitos en Chile. Nosotros como Fundación Paz Ciudadana llevábamos más de 20 años midiendo y el 2020 fue el año más bajo, el 2021 rebotó un poquito, pero siguió siendo el segundo año más bajo. Los mejores años de seguridad fueron eso. Exactamente. No nos podemos hacer trampa en el solitario, que no es porque mejoró la situación, sino porque estábamos guardados. Lamentablemente es así. No es porque, claro, había menos intención de cometer delitos, sino que había menos oportunidades para hacerlo. Y lo que estamos viendo hoy día, evidentemente, es un repunte. Entonces, el año 2022 va a ser naturalmente o esperamos que naturalmente sea un año con mayor cantidad de delitos de la que tuvimos esos 2 años anteriores. Pero para medir realmente también la situación delictual,
nosotros recomendamos que se considere el tipo de delito que está ocurriendo. En Chile hay otra temática, que es la forma en que medimos los delitos. Nosotros tenemos un saco, una bolsa de gato, la verdad, que es los delitos de mayor connotación social. Y dentro de esa misma bolsa tenemos hurtos, tenemos homicidios, tenemos violaciones, tenemos robos con violencia, tenemos robos por sorpresa. O sea, delitos que tienen un daño absolutamente distinto. Entonces podemos ver que esa bolsa ha aumentado en cantidad, pero puede ser que los delitos que han aumentado son los menos dañinos, como los hurtos, y puede ser que es justamente al revés la situación. Abramos la bolsa de gato. Los delitos ustedes son los expertos. ¿Qué dice? Nosotros hicimos un ejercicio que es bien interesante, se llama el índice de daño del delito. Creamos un nuevo índice, estamos ahí promoviendo que se empiece a usar. Estamos en algunas conversaciones con la Subsecretaría de Prevención del Delito para que se use este instrumento que está disponible. Lo que hicimos fue multiplicar la cantidad de delitos por la pena establecida en el Código Penal. Así de simple. Ya. La pena máxima, la pena promedio. Ocupamos la mínima. Ya. Pero da lo mismo porque es un relativo, igual, pues. es un valor relativo. Para todos ocupamos la mínima. Y evidentemente no hay que considerar atenuantes ni agravantes porque esos tienen que ver con el delito en particular y no con el daño que genera ese delito. Cuando dice desde hasta cantidad de años, el desde. El desde. Ya. Y no es un ejercicio nada simple, porque en Chile la clasificación de los delitos es distinta en las policías, en el Ministerio Público. Entonces tuvimos que hacernos traductores para poder entender cuáles eran las penas de cada uno. ¿Y qué resultó? Lo logramos, y en esos delitos de mayor connotación social, el delito que más ocurre lejos son los hurtos, de la lista de esos delitos, y en el índice de daño del delito baja al 6º lugar. Y los delitos que toman el primer lugar son los robos con violencia e intimidación, que son justamente donde están los portonazos, que son robos con violencia o intimidación, donde el bien robado es un vehículo motorizado. ¿Son los que más ocurren? Los que más daño generan. Más daño no son los que más ocurren, de hecho son como el 4º o 5º lugar de ocurrencia en cantidad de delitos. Pero multiplicado por este índice, toman el primer lugar en el delito que está generando un mayor daño. Entonces, lo que pasó en el año 2020 y 2021 es que bajaron en general todos los delitos. El único delito que no bajó, evidentemente, es el delito contra la salud pública, porque no existía antes, por la pandemia, pero no bajaron en la misma forma los robos con violencia e intimidación. Esos se mantuvieron bastante constantes. O sea, bajaron los hurtos, bajaron los robos por sorpresa, delitos menos dañinos. Estos delitos que ya son bastante más dañinos, los robos con violencia e intimidación, no bajaron. Y el 2020 subieron de manera muy importante, y lo más preocupante es que continuaron un alza que viene ya desde el año 2013-2014, los homicidios, que son evidentemente el delito que genera mayor daño individualmente, no en el total con este índice que nosotros calculamos, porque son afortunadamente aún relativamente pocos comparado con el resto de los delitos, pero empiezan a subir de manera muy importante y eso nos está generando una duda de si es que la disminución de delitos es verdad, o sea, se correlaciona con una disminución total del daño del delito, o la verdad es que esa disminución de delito, como es en delitos menos graves, al final está manteniendo la situación delictual más o menos igual. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, ahora este rebote evidentemente es preocupante porque todos los delitos están subiendo con respecto a una base que no era tan baja con respecto al daño del delito. Y la otra preocupación, que es más o menos lo mismo que pasa con los portonazos que ya conversábamos, es que en otros delitos estamos viendo manifestaciones también de bandas delictuales y crimen organizado operando. Los homicidios que ocurren hoy día son muy distintos a los homicidios que ocurrían hace 7, 8 años atrás. Hace 8 años atrás... Hay otros actores, hay otra cultura de homicidio. Eso es. Y eso está generando mucha preocupación en la ciudadanía también porque nos estamos enfrentando a algo desconocido. Entonces no sabemos a qué nos enfrentamos y cuánto es el daño que ese delito me puede hacer. El temor no se siente solo por la probabilidad de ser víctima, sino porque al ser víctima puedo ser muy dañado por ese delito. Entonces eso aumenta el nivel de temor en la ciudadanía también. Y hoy día estamos en un nivel de temor que es el más alto de toda la serie histórica. O sea, estamos en la cantidad de delitos más baja, pero en el nivel de temor más alto. Y eso lo muestran las distintas encuestas, incluso la NUSC, que se publicó el viernes pasado. Y en los homicidios en particular, lo que más marca una diferencia en los datos estadísticos es los imputados conocidos o desconocidos. Esto es medio técnico, pero los delitos con imputado conocido, donde hay una sospecha cierta a una persona que lo cometió. Y cuando hay un imputado desconocido no sabemos quién puede haber sido el que lo cometió. ¿Qué ha pasado ahí? Ha aumentado la cantidad de imputados desconocidos de manera enorme. O sea, antes teníamos un 70% eran con imputado conocido, hoy día es un 40% y menos incluso, los que tienen imputado conocido. O sea, una disminución de los imputados conocidos. ¿Cuándo hay imputado conocido? Cuando los delitos tienen que ver con iras momentáneas, con violencia de género, con cosas en que el fin último no es otro más que el homicidio mismo.
porque es el resultado de una ira, no es un medio para conseguir otra cosa. Y en esos casos no había un fin de ocultamiento normalmente, porque la decisión de cometer el delito era en el mismo instante, era por la rabia, y no entonces no buscaba esconderse en un bar, una riña, con un arma blanca, o en la casa, en una violencia de género, etc. Hoy día, cuando son imputados desconocidos, que ese homicidio es un medio para hacer otra cosa. Por ejemplo, un delito, un robo que creció en violencia y se transformó en homicidio, un sicariato, que era lícitamente un pago por cometer un homicidio, ajustes de cuenta en el territorio. Y eso se han crecido. Exactamente. Y todos esos delitos tienen que ver con crimen organizado y además tienen que ver con el uso de armas de fuego. O sea, también está aumentando. Antes esos delitos eran mucho más con arma blanca, con elementos contundentes. Hoy día esos delitos de homicidio se están cometiendo mucho más con armas de fuego. Y eso ya implica que hay un segundo mercado operando además, no solo el que causó el homicidio directamente, sino también el que proveyó de esa arma de fuego para cometer ese delito también. ¿Dónde podemos ver todos estos estudios para poder...? www.pazciudadana.cl. Tenemos todas las encuestas y los estudios que estamos haciendo también, está todo publicado ahí. Daniel Johnson, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin, darles una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más. Tengo la suerte de tener en mis manos Hombres que llegan a un pueblo, de Hernán Rivera Letelier. Pero tengo la suerte de tener aquí a Hernán Rivera Letelier, su autor. ¿Cómo estás, Hernán? Tanto tiempo, mucho gusto de tenerte aquí. Estoy bien, por lo menos estoy. Por lo menos estás. Sí, no es poco, ¿no? Futbolista, goleador insigne de La Pampa. El Pulpería Fútbol Club. ¿Es cierto que era un goleador temible en los arcos ahí en las canchas de tierra? Alcancé a jugar 3 años y en los 3 años salí scorer, o Pichichi, como le llaman ahora. Pichichi. ¿Y se llamaba Pulpería Fútbol Club? Sí. ¿En qué Colla Sur. ¿En cuál? En Colla Sur. En Colla Sur. Bueno, pero... Donde estaban los come muertos. ¿Quiénes son los come muertos? Nosotros éramos los come muertos y los de María eran los come tierra. Porque en Colla estaba el cementerio. ¿Ya? Y en María estaban los molinos y salía una neblina sucia de polvo. ¿Qué año estamos hablando de eso? Los 60. Son los años donde al menos algunas de estas obras transcurren, ¿no? Casi todas mis novelas transcurren en el 60. En esos años, claro. Que fueron los mejores años de mi vida. Curiosos, son los mejores años de tu vida, pero son los años más depresivos de las saletreras. Claro, pero estábamos en el movimiento hippie, la revolución de las flores. O sea, fue una década espectacular en cuanto a la música, a la poesía. Claro, la actividad salitrera no, pero la otra actividad humana, social, era por igual. Pero claro. En Colla Sur. En Colla, en todas partes. ¿Tú viviste en cuántas salitreras? En 4. Me crié en Algorta, una oficina de 4 calles y con casas de calamina sin piso. Después, hasta los 9 años ahí. Después me fui a Colla, tuve un tiempo ahí hasta los 19. Después me fui a Marilena y después a Pedro Valdía. Las dos últimas son reconocidas, grandotas, más importantes. ¿Y tu familia también? ¿Tu padre salitrero, también hombre de La Pampa? ¿O ustedes llegaron después o llegaste tú después? No, los viejos eran de La Pampa, se conocieron en el norte. Y yo fui a nacer a Talca porque mi madre, que era de Talca, fue a ver a su gente y a mí se me ocurre ir a nacer allá. Talquino por accidente, pampino por adopción. Talquino por accidente espermático. Accidente espermático. Hernán Rivera, este es fruto de tu cabeza, de tu creación, pero también es fruto de la pandemia. Exacto. En la pandemia, si no escribo, hubiera muerto. De aburrimiento, de aquí, de lata, de depresión, qué sé yo, porque estuve encerrado casi 1 año y medio, más o menos. En Antofagasta, donde tú vives. En Antofagasta, estaba más encerrado que el Chapo Guzmán, dijo. Y vi que habían dos puertas de escape. Una por el subterráneo, con la depresión y todo eso.
se mataron dos amigos míos Vaya. por la depresión. Y la otra era irse por el tragaluz, o sea, por el arte, por la creación. Y me puse a escribir como loco, como condenado a muerte. Me escribí 4 horas. 3 de ellas están acá. 3 están ahí. Son 3 novelas en una. Claro. Y lo conductor de estas novelas son los hombres que llegan a estas salitreras. Un hombre que llega a Altagracia, un hombre llega a Tricolor, un hombre llega a Dones. Los dones. Perdón, Los Dones. Cuéntanos un poco de qué van, cuáles son. Entiendo que uno es un fotógrafo, el otro es un violinista y el otro es un cuentero. Un charlatán. ¿A cuál te pareces más tú, al violinista, no? Yo creo que al charlatán. Ah, ya. Si lo dices tú. Bueno, cuéntanos de qué van más o menos estas 3 novelas que componen esta obra. Mira, las 3 cuentan la Pampa a través de la vista de un tipo de afuera. El primero, el violinista, es un joven que llega de Santiago, escapando de un mal amor. No quiere volver a enamorarse más. Entonces me voy a ir a otro planeta. Y busca en los mapas un pueblo que esté en el desierto, perdido, de la mano de Dios. Y se viene en el tren y encuentra una oficina que piensa que hay gente. Y se baja del tren y se va a la oficina y resulta que no hay nadie. Esa es Altagracia. Claro. Es el tren que había tomado de Calera a Iquique, Exacto. el 61. 61. Y se bajó ahí porque vio que había un pueblito más allá y como dejado de la mano de Dios, dijo, acá me quedo. Y se bajó y se fue a pata, que eran como 500 metros, y llega al pueblo y entra y no hay nadie, es un pueblo muerto, un pueblo fantasma. Y él andaba con su violín, se sube al kiosco de la plaza, se queda dormido, despierta tarde como al crepúsculo así, y dice, estoy en el escenario más grande del mundo, en una plaza, en una plaza arrasada, en un pueblo fantasma, en medio del desierto más duro del mundo, con un crepúsculo a medio cielo, el escenario ideal para tocar a Paganini, porque era... Fanático de Paganini. Claro, Sí. un fanático. Y se pone a tocar el violín ahí, y al terminar, siente que le aplauden. Y dije, pero si estoy solo. Y mira para abajo y hay un tipo, un hombre vestido de negro. Y él le hace, bájale. Y dice, puta, el diablo. Claro, como el Paganini había hecho un trato con el diablo, decía la gente, él pensó que era el diablo. Y ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia de Claro. este hombre. Pero estas son oficinas que existieron, estos nombres, Altagracia, Los Dones y la tercera que es este Tricolor. Existió Los Dones y Tricolor. Ya, Altagracia. Ahora la inventé yo. Altagracia la inventaste. Claro. Perfecto. Y la historia del hombre que llega a Tricolor, ¿por qué? ¿De qué se trata? Es un charlatán que viene con una amiga que es cantante lírica y con un ayudante que es un tontito. Y entran a un pueblo, se pierden en el desierto. Ellos van a Pedro Valdivia y se pierden, se empampan Chempampa, claro. y llegan a Tricolor. Y en Tricolor están en huelga. Y los carabineros lo confunden con esos tipos que andaban haciendo la huelga y que andaban animando a los dirigentes y cosas así. Y lo meten preso. A los dos. Y la mujer queda afuera. Y ahí yo descubro que la mujer era una abogada. Y lo saca y la abogada empieza a defender a los pampinos, a los sindicatos. Porque los abogados de la empresa lo hacían tirar a los sindicalistas. Entonces ella lo ayudó y en la primera vez en la historia, en la ficción, que los trabajadores ganan. ¿Y esta historia nace de alguna experiencia tuya? ¿Nace sencillamente de tu imaginación? Todo lo que se habla sobre la huelga, sobre la marcha de hambre, sobre todo eso, es real. Eso es real.
Los personajes son O sea, tú le inventas a situaciones que viste personajes ficticios. Exacto. Como la matanza de Santa María. Sí, ¿no? el año 7, ¿no? Está toda la historia ahí, pero los personajes de ficción. Y la tercera novela que incluye este libro, que es la historia espérate, ayúdame Tuca, Los Dones. ¿De qué se trata esa historia, ese hombre que llega a Los Dones? A los dones llega el fotógrafo. Y es un homenaje que le hago a un amigo, que es fotógrafo, uno de los mejores del norte, que se llama Glenn Arcos. ¿Ya? Yo le puse a mi fotógrafo Glenn Marcos. Ah, bien. A él le gustaron Glenn porque su papá era un trombonista de una banda de los militares y era fanático de Glenn Miller. Perfecto. Trompetista era, ¿no? Claro, entonces en homenaje a él le puso Glenn al hijo. muchacho. Y es un fotógrafo que llega a Los Dones, es el único pasajero que se baja del tren. Y toda la gente lo queda viendo y dicen, a este tipo lo conocemos de antes. Este tipo hasta lo queremos. Y de pronto el acomodador del cine dice, se parece a Pedro Infante. Y es igual a Pedro Infante. El artista, el cantante mexicano. Claro, ¿no? que había muerto hacía como 4 meses antes, ¿no? Y cuando se mató don Pedro Infante, se mataron 20 mujeres en América. Wow. Ni Rivera Letelier. No. y Los Dones se había tratado de matar una joven, que era como la novia de Pedro Infante. Entonces cuando ven que llegó el Pedro Infante como fotógrafo, dicen, ¿qué va a pasar con la niña cuando vea a este tipo? Y ahí empieza la historia. ¿Qué novelas te quedan? ¿Y cuántas ganas? Pues tú me has contado en otras entrevistas que estás sufriendo una enfermedad. No estoy haciendo ninguna infidencia, lo has contado en público. Sí. ¿Cuánta energía, cuántas ganas, cuántas novelas tienes en la cabeza y a qué ritmo estás escribiendo? Mira, antes de responderte eso, tengo que decir que yo siempre pensé y lo dije, que el escritor ideal tendría que ser mudo. El Mr. Parkinson me está llevando a lo ideal. O sea, Mr. Parkinson es la enfermedad que te afecta. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es ¿qué otras novelas tienes en la cabeza o por publicar y con qué energía estás escribiendo? Estoy escribiendo con la misma energía, pero me cuesta más ahora. De repente los dedos se ponen solos y escriben puras barbaridades. Pero estoy escribo todos los días. Me levanto a las 5 de la mañana a escribir. ¿Cómo déjame llevarte al norte, hombre nacido en Talca, pero de toda una vida y que nos ha enseñado a los chilenos la vida de la Pampa, el valor que tiene, entre otros, Hernán Rivera Letelier, si ustedes han leído alguna de sus novelas, es que nos dibuja la Pampa como era. Y eso es muy bonito, es muy nostálgico también, ¿no? Y no solo a los chilenos. Bueno, no solo a los chilenos, porque te has ganado premios, es muy galardonado en muchas partes. ¿A cuántos idiomas A 23. ¿Y cuál es el idioma fuera del español donde más...? Me han llegado unos libros muy raros que se leen de atrás para adelante. En Turquía, en árabe, en hebreo, en chino, en Japón, en japonés, en taiwanés, en coreano. En coreano, impresionante. Bueno, entonces, no solo los chilenos, es verdad, esta cosa rara de este mundo misterioso, pampino, ¿no es cierto?, que tú has narrado en todas sus circunstancias y en todas sus categorías, ¿no? ¿Cómo estás viendo el norte hoy día? Que lo vemos, lamentablemente, con una mirada de preocupación. ¿Tú la tienes, tú la vives? Claro, el norte, Antofagasta, Iquique, Arica, están con los emigrantes, tienen problemas. Han llegado muchos malos
La mayoría que viene son gente buena, que trabaja y todo, pero entre medio han llegado unos malulos, malos, o sea. Entonces hay problemas en eso. Asalto, pelea, muerte, droga. ¿Ha cambiado la cotidianeidad del norte que tú...? Ha cambiado, en Antofagasta ya no se puede andar después de las 9 en el centro solo. Es peligrosísimo. ¿Y qué solución ves tú? ¿Qué comenta la gente? Porque tú estás muy... Sigues escribiendo en el café, que me contabas una vez que escribías, que ibas todas las mañanas por ahí cerca de tu casa. O sea, tú te relacionas con mucha gente, no eres un escritor encerrado. O ya es distinta tu día a día. La única salida que hago es al café, a ese café? a las 12 del día, claro. Ya. Y después me encierro en mi casa, o sea, despierto a las 5 de la mañana. Escribo hasta las 11. Me voy al café hasta cuando calculo que en la casa el aseo está listo, el almuerzo hecho y la mesa puesta. Llego. Después hago una pequeña siesta y me levanto a las 4. Y escribo hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche. ¿Y cómo te está resultando viajar a hacer todo el tour que requiere presentar un libro? Estuviste en Cuba, me contabas recién, bueno, estás aquí en Santiago. Tú en algún momento disfrutabas mucho estas giras de promoción de los libros, ¿no? Aprovechabas de distraerte, de portarte a veces no tan bien. Dicho por ti todo esto, yo me acuerdo. ¿Cómo lo estás llevando eso? Más calmado. Más calmado. ¿Pero se ha transformado en un peso para ti o sigues gozando el venir a contarnos acá a los periodistas que te hacemos las mismas preguntas probablemente? Es que siento que la gente me quiere mucho, entonces es un placer. Yo siento, aparte de la admiración por lo que escribo, un cariño especial. Yo he dicho siempre que hay dos clases de escritores, los que admiran y a los que quieren. Yo soy de los segundos. A los que quieren. Yo por ejemplo, admiraba y admiro a Borges, Ya. pero a Cortázar lo quería. O sea, nunca tuve con el Cortázar ni nunca lo vi, pero yo lo quería. Claro. Cuando se murió yo me puse a llorar como un cabro chico. Ah, mira. Y eso es lo que siento que la gente me siente conmigo. ¿Sigues siendo muy lector? Ahora estoy más que lector, soy un relector. ¿Qué estás releyendo? Los años 60, mi maestro. ¿Y cuáles son Borges, Cortázar? Borges, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Onetti, Benedetti, varios de los 60. ¿Y esos son tus predilectos? No, porque fueron mis maestros. Con ellos aprendí a escribir. ¿Y conociste algunos de ellos? ¿Has conocido algunos de ellos? Así de vista no, porque no he querido nunca juntarme con ellos. He estado en los hoteles afuera, en el desayuno juntos, pero no revuelto. ¿Y por qué? ¿No te acercas a saludar a Vargas Llosa, por ejemplo? Admiro demasiado y al conocerlos de repente se caen. ¿Prefieres conocerlo a través de la novela? Porque en persona la mayoría son unos higos de fruta. Hijos de fruta. ¿Son unos pesados? Son pesados algunos, sí. Pues tú eres un tipo simpático, un tipo afable, divertido. ¿Quién? Cancherón. ¿Tú? Y yo soy un genio. Y además un genio. ¿Qué novelas vienen? Estoy escribiendo una que se va a llamar, o ya se llama, me encantó el título cuando lo encontré, La balada de John Kennedy. ¿Ya? Y el otro se llama Requiem para un componedor de huesos. ¿Esa está escrita? Está... ¿Cuál es la cuarta? Tú en la pandemia escribiste 4, 3 están acá. ¿Cuál es la cuarta? La balada de John Kennedy. La balada de John Kennedy. ¿Y esa cuándo sale publicada? No tengo idea. Ya. Puede ser el próximo año. ¿Y la del... Disculpa. ¿Y la del componedor de huesos? Al siguiente año. Al siguiente año. ¿Y la tienes terminada en qué fase? ¿Cuánto te queda? Tú una vez me dijiste que
a veces se te viene otra muy rápido, te sientas y viene otra, salvo un periodo de sequía que tuviste. Claro, pero fueron como 3 llamándonos desde aquí. Pero tú te sientas y ahí a borbotones aparece la novela, ¿no? Claro. Estoy escribiendo 2, porque están listas, pero hay que pulirla. Hay que... Perdón. ¿Relees los tuyos? Porque tú eres un buen relector ahora. No sé, pues, ¿te has releído El Fantasista, por ejemplo? No, si yo leo mis libros me dan ganas de tarjar, de borrar, de cambiar. Así pasa eso. Una novela no se termina nunca, es perfectible hasta el infinito. Ya. Entonces una novela no se termina, se abandona, ya basta, listo. Te la quitan porque Claro. el papel de los editores, entre otras La voy a cosas. echar a perder. Pues. ¿También son en el contexto o en el entorno pampino tus 2 nuevas novelas? Las 2, sí, pero con temas completamente distintos. ¿Algún tema en particular que nos quieras contar de lo que viene? Prefiero que no. ¿Prefieres que no? Perfecto. Yo me he leído, no todos, pero he leído varios tuyos. Y de los que he leído son todos en el desierto, en la Pampa. ¿Son todos en la Pampa? No, Canción para caminar sobre las aguas. ¿Ya? Es una novela que escribí a contar de las aventuras que viví cuando era hippie, cuando andaba Deo. Ah, me acuerdo. Porque saliste de la Pampa a hipear, ¿no? Y- Saliste hacia el norte, si no me equivoco, a Bolivia o a Perú. Claro, estuve en Perú, en Ecuador. Sí, me acuerdo, ya. Y la otra que no es de La Pampa es El escritor de Epitafio. Esa es una novela que bien, transcurre en el café en Antofagasta. Si no existiera la Pampa en tu cabeza o se te prohibiera seguir escribiendo de la Pampa, ¿qué libro escribirías tú en el Chile actual? No, yo soy un tipo que no escoge los temas. O sea, hay 2 clases de escritores también, los que escriben lo que pueden y los que escriben lo que quieren. Yo soy de los primeros. A lo que cae, lo que mandan las musas. Lo que sale de las tripas. Hernán Rivera Letelier, como siempre, un gran gusto. Yo lo leí una parte, no completo, pero he gozado los últimos libros tuyos porque uno pasa momentos muy agradables y uno viaja contigo. Uno siente el olor de los trenes, uno siente el calor del polvo, ¿no es cierto? Y te lo quiero agradecer y desearte mucha suerte con esta última obra que ustedes ven ahí, Hombres que llegan a un pueblo. 3 novelas en una, Hernán Rivera Letelier. Un gusto. Mira, la novela tiene una sola regla. ¿Una zona o una sana? Una sola. Una sola. No ser aburrida. Ah, no, contigo eso está... hay garantía. Puede ser buena o mala, pero no ser aburrida. Hernán, que te vaya muy bien, mucha suerte. Vale, gracias. Pausa y volvemos. ¿Aumenta la delincuencia? Los graves robos evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos contenidos y noticias. Aquí estamos y revisamos de inmediato qué contenidos están destacados. Ya vamos. Mire, no se preocupe que, mire, valía la pena. Las impresionantes imágenes del socavón en tierra amarilla. Es bien impresionante la foto, ¿la alcanza a ver? Bueno, le recomiendo, entre en 24horas.cl y vea más detalles de lo ocurrido allí en la región de Atacama. 32 metros de diámetro. Ahí está, 24horas.cl. Revisamos el tiempo. Y el tiempo nos indica que en este momento hay 5 grados con 1/10 y el cielo está despejado. Y que mañana en la región metropolitana tendremos cielo parcial y una máxima probable de 15 grados. En tanto, el jueves tendremos cielo parcial también, pero 16 grados. Ahí está. Revisamos otras 2 regiones del país. Vamos al norte y al sur. En Caldera, 14 grados, disculpe, y estará nublado. En tanto, en Lota
Habrá cielo nublado y 12 grados de máxima probable. ¿Qué es lo que estamos escuchando? A ver, a ver si me puedo subir un poco porque la reconozco, pero quiero escucharla porque además me encanta. Un día como hoy, en el 56, nació esta tremenda artista, la española Isabel Pantoja. Qué voz, qué fuerza, qué energía. Debutó en el mundo de la música el 74 y desde entonces ha presentado una discografía de 30 álbumes. Ha realizado numerosas giras en España, América Latina, también en colaboración con Juan Gabriel, con quien interpretó Así Fue, la canción que escuchamos de fondo. Tiene mucho sentimiento, esta mujer tiene una cosa muy linda. A ver que avance un poquitito en la letra. A sus 66 años, Pantoja ha sido reconocida con 18 discos de platino, 8 de oro, por las ventas de sus álbumes. Además de 2 discos de platino en ventas de DVD, con sus presentaciones en vivo. Mira qué linda. El que no se conmociona con eso, que se haga ver, porque realmente esto es un imposible ver. Bueno, la cantante ha visitado nuestro país en varias ocasiones, de hecho ahí está en Viña, ¿no? Bueno, la última de ellas probablemente es esta, 2017, presentación que realizamos justamente. Isabel Pantoja, esta española de una energía monumental. Con ella nos despedimos hoy de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. La mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte ni verte, y hoy que has vuelto